Entonces, en la regulación emocional, vemos que está la clave, porque también hemos dicho que la emoción llega de manera natural y que está bien que llegue, que no es nuestro trabajo evitar que aparezcan las emociones en nuestra vida, porque eso sería algo imposible, ¿verdad? Que en un día a día común y corriente, porque nosotros no estamos allá en un templo así aislados de todo. Nosotros tenemos que ir al trabajo, nosotros tenemos cuentas por pagar, nosotros tenemos una relación de pareja, tenemos hijos, tenemos jefes, tenemos vecinas, tenemos a familiares, mamá, amigos. Tenemos tanta situación en el entorno que resolver, ¿cierto? Que sí o sí vamos a estar subiendo y bajando emocionalmente. Las emociones van a aparecer. Entonces, mi trabajo no es evitar que las emociones aparezcan. Mi trabajo, ¿cuál es? Regular, gestionar esas emociones, poderlas reconocer, saber cómo las siento, dónde las siento y qué es lo que yo voy a hacer con ellas. ¿Para qué? Para que pasen en el tiempo que deben pasar. Y me llegó a la mente una palabra estudiando siempre este tema, hay una palabra que me ha llamado mucho la atención siempre a mí y es la irritabilidad. ¿Algunos de ustedes alguna vez se han sentido irritables? ¿Cómo actúa una persona irritable? ¿Qué decimos cuando alguien es irritable? Ya que Kelis allá hizo caras. Kelis, cuéntanos, ¿cómo es una persona irritable? ¿Alguna vez te has sentido irritable? Te veo allá haciendo memoria. Cuéntanos. Sí, verdad, pues sin ritmo se soporta y pues yo lo digo abiertamente que ni siquiera me he podido soportar yo misma. Irritable, ¿no? Todo me molesta hasta mi pelo, me asomo en el espejo y ¡ish! No me soporto ni yo misma. Y yo creo que eso nos identificamos varios con esa situación. Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Qué nos dices acerca de la irritabilidad? Muy buenas noches, espero se encuentren bien. Bueno, referente a la irritabilidad, es una reacción, yo considero que es una reacción de nuestro cerebro reptilio, pero ¿qué la genera? Es lo que me causa a mí como interés, como deseo de saber. ¿A qué voy con esto en este caso? Muchas veces, y me ha pasado en varios sitios, el simple hecho de llegar y saludar, ni siquiera es de pronto que uno actúe de una forma fría o irrespetuosa, de una vez como que se detona algo. Hace muchos años, eh, no sé porque nunca logré descubrir cuál era la palabra, podía estar de pronto en lo que llamamos una discusión con mi mamá y ella decía una palabra y yo como que sentía que iba a explotar y tenía que irme, literal, porque y nunca reconocí qué palabra es, nunca la pude identificar, pero era un detonante, era instantáneo, o sea, ella decía esa palabra y ya, perdía yo totalmente el control. Entonces era una cuestión que hoy en día todavía me pregunto, que gracias a Dios no volvió a ocurrir, pero pues que es algo tan espontáneo, o sea, es como eso es lo que tú dices, una reacción que podría decir, definir como temor, pero también con rabia. Perfecto. Gracias, Germán. Entonces, miren que hay varias maneras de identificar cuando estamos irritables. Y es que la irritabilidad es más bien un síntoma o una consecuencia de algo, no es algo natural en nosotros. O sea, cuando estamos irritables, no quiere decir, ay, sí, es que es normal, no es normal estar irritable. Algo te está pasando cuando todo te molesta, cuando te alteras muy fácilmente por cualquier cosa.
El caso que nos contaba Germán puede ser un poco diferente, porque él nos dice algo como, había una palabra que detonaba en mí una emoción, pero era algo en particular, ¿cierto? Pero cuando hablamos de esta irritabilidad inexplicable, ¿no? Que uno se enoja por todo y por nada, o sea, porque sí y porque no. Y hay muchos factores ahí que debemos trabajar en el autoconocimiento y son, por ejemplo, los desequilibrios hormonales. Esto nos lo achacan mucho a las mujeres, ¿no? Cuando estamos con el periodo, cuando estamos con la menopausia, cuando estamos embarazadas, cuando estamos recién, hemos tenido recién un bebé, cuando estamos en la adolescencia, mejor dicho, a lo largo de nuestra vida a las mujeres nos aplican estos cambios hormonales y en cada uno de esos procesos nos hablan mucho de estar irritables. Ay, no, es que está en sus días. Y eso se fue normalizando y pareciera que es normal estar así. Ah, es que debo tener un desajuste hormonal. Eso debe ser la menopausia. Eso debe ser la adolescencia. Claro, tiene que ver, sí tiene que ver. Pero yo puedo dentro del autoconocimiento saber qué es lo que me está pasando y lo puedo trabajar, lo puedo trabajar. Pero hay otras cosas, hay enfermedades, ¿no? Desde ya a nivel psiquiátrico, traumas, problemas físicos en el cerebro que nos llevan a sentir eso, condiciones médicas, efectos secundarios de algún medicamento que usted tome. Hambre. ¿A quién el hambre lo pone irritable? A mí, a mí, a mí. A mí no me gusta aguantar hambre. Me da mal genio cuando nada que está el almuerzo. ¿A quién más le da mal genio cuando no está el almuerzo? Horrible, ser irritable. Pero eso se pasa rápido, ¿cierto? Se pasa rápido. Cuando uno come, se le pasa. Pero hay un tema que voy a hablar más ampliamente y es una de las grandes causas del alto porcentaje de irritabilidad en el ser humano y es la falta de sueño. Como sociedad hemos ido normalizando el insomnio y gran parte tiene que ver, mi amigo, el celular, mi amigo, el televisor en el cuarto. Si ustedes recuerdan, hace muchos años las familias tenían el televisor en la sala, un solo televisor para toda la familia y quedaba en la sala. Y cuando yo era pequeña empezaba la franja de los para adultos y a mí me lo despachaban a uno a cepíllese y a dormir que empezó la programación para adultos. Y uno se cepillaba sus dientes, se ponía su pijama, se encerraba en su cuarto y se dormía. Hoy en día, ¿a quienes les coge las 12 de la noche scrolleando en la pantalla del celular? Ahí ya se ríen, ríanse, ríanse. Ay, no tengo sueño. Mientras me da sueño, voy a ver un poquito de TikTok. Ay, tan chistoso ese TikTok. Y usted como un bombillo, usted no se da ni cuenta qué horas le pasan 1 y 2 horas pegada del TikTok. Ay, yo pongo el televisor ahí prendido, es como para que me arrulle en el cuarto. Y resulta que hay un ciclo que los seres humanos debemos respetar, que es nuestro ciclo circadiano. Es cierto que hay algunas personas por genética que pueden pasarla muy bien y estar con un sueño reparador con 4 o 5 horas, pero no somos la gran mayoría de las personas. La gran mayoría de los seres humanos estamos bien con dormir entre 7, 8 o 9 horas diarias. Lo que sucede en el cerebro durante el sueño es muy, oigan esto, por favor, muy importante. Cuando usted está restando horas de sueño a su ciclo,
su cerebro deja de tener cosas supremamente importantes. Hay un sistema que se llama el sistema linfático, cuya labor es limpiar los desechos de todo el metabolismo, de todo el trabajo que hemos tenido en el día. ¿Qué pasa en su casa si usted deja de sacar la basura? Deje de limpiar su casa unas 2, 3 semanas. ¿Qué pasa en su casa? ¿Qué dices, Mirit? Allá está, te estoy No, leyendo si los no labios. sacamos la basura, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Cuando viene a ver, eso hace un proceso de toxicidad. Hasta gases tóxicos pueden salir de la basura. A ver, eso puede pasar. Gusanos, plagas, se llena de cucarachas, malos olores. Te puedes enfermar, ¿no? El mal olor se ve fea, dice Yahandra. ¿Qué nos dice Germán al respecto? Bueno, tengo dos casos identificados bueno, de personas que son muy allegadas a mí. Una ingeniera de seguridad industrial que durante su soltería la única forma, según ella, para dormir era dormir con el televisor encendido. Nunca la vi desestresada, nunca la vi tranquila y sí la vi entrar en varias veces en cuadros de depresión. Incluso llegar al punto de que su salud física se vea comprometida por no cuidado. Y tengo el conocimiento de otra persona actualmente que según lo que ella misma dice, para poderme dormir tengo que estar pegada o estar viendo TikTok. Yo me quedo dormida viendo TikTok. Yo por experiencia propia era de los que llegaba del trabajo y me estresaba y me ponía a pensar en todo aquello y terminaba sin dormir. ¿Por qué? Porque terminaba en un nivel de estrés propio, autogenerado por mi mismo pensamiento, el sobrepensar en las cosas, y al acostarme no dormía, mi mente seguía funcionando y sentía como miles de voces pensando miles de cosas y buscando miles de soluciones que nunca llegaron. Y eso me llegó en un momento dado a costar un sobrepeso de 72,5 kilos con un desgaste de rodilla derecha que tuve que utilizar incluso rodillera durante mucho tiempo y que hasta que no hice conciencia claramente de comenzar a alejar esas responsabilidades que no son mías ni de mi casa y aprender a separar eso de mí para poderme recuperar. Porque era tal el nivel de ansiedad que yo desayunaba en mi casa a las 5:30 de la mañana que salía, llegaba a trabajar 6:30 y me tomaba un café con un pastel de yuca. Y a las 9 de la mañana tenía que bajar a comer otros dos pasteles de yuca con una Coca-Cola. Y salía de trabajar y me compraba 20 panes de esos pequeños de 200 en su momento, de 300 con un café. Era tal la ansiedad que me generaba que eso me generó muchos problemas. Y hasta que yo mismo, un paramédico me dijo una vez, si usted no controla su estrés, lo van a tener que medicar. Y fue algo brutal porque yo con experiencia de 26 años como socorrista, ya era decirme, la única forma es que usted se controle. Si no, usted puede llegarse a volver ahí un adicto de los calmantes, de todo esto que le pueden llegar a recetar a uno. Entonces, miren, dinos, Kelis, ¿qué nos quieres comentar al Bueno, respecto? pues algo que dice nuestro compañero y pues yo sí lo reconozco, en estos momentos yo lo reconozco y es una de las cosas en particulares que, digamos, quiero que tener esas herramientas, ¿sí? A veces uno por desconocimiento no sabe qué implicaciones a futuro la tecnología lo abarca a uno y sin darse cuenta está afectando no solamente a uno, sino a toda la familia, ¿sí? Lo digo yo y lo reconozco porque soy una de las personas también
que consume, ¿sí? Y a diario. Y es porque eso con el tiempo me generó un pánico que usted, digamos, no puede ver ninguna sombra en su cuarto y prefiere prender el televisor o estar chateando para no escuchar ningún otro ruido, sino el del celular o persuadir las cosas. Era eso. Gracias, Kelly. Gracias a Kelly y a Germán por compartirnos de su experiencia, que nos ayuda a todos a reflexionar en la importancia de cuidar nuestro ciclo biológico, respetarlo y dejar de pensar que es normal y natural no dormir lo suficiente. No es normal. Y en cualquier etapa y tenga usted el nivel que tenga de insomnio, puede mejorar eso de su vida. Pero hay que primero conocer cómo funcionamos. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Aprendiendo cómo funcionamos para saber qué cosas hago y qué cosas no. E ir regulándonos nosotros mismos porque mi organismo no es el mismo de Helen, ni el mismo de de Jandra, ni de Jessica, ni de Kelly. No, cada uno tiene su propio ciclo y sus propias necesidades. Entonces es cada uno quien debe tener su trabajo. Entonces, miren, esta regulación de estos ciclos tiene unas grandes ventajas para el cerebro, como como la liberación de hormonas, como lo que les decía, la limpieza de desechos metabólicos. Y para esto necesitamos la melatonina. La melatonina, que es una sustancia que se produce en la glándula pineal, en el cerebro. Entonces, hay incluso, ahora a mucho paciente le dan melatonina, pues química, ¿no? Pero yo les digo, no estoy en contra de que los que se los hayan, ¿cómo se dice? Prescrito un médico, pues bueno. Pero la melatonina nosotros mismos la podemos producir. Pero ¿qué le da la señal a la melatonina de que debe producirse? La oscuridad. La guía de nuestro cuerpo para saber cuándo debe dormir es la luz. Ay, pues muy raro porque yo duermo con la luz prendida y me da lo mismo. Claro, usted se queda dormido con la luz prendida, pero los efectos en el cerebro no son los mismos que si usted duerme con la luz apagada, que si su cuarto no tiene luz cuando usted se va a dormir. Si usted no está durmiendo con la luz de un televisor, de una pantalla de un celular. Años atrás, muchos años atrás, el ser humano dormía muchísimo más. Las familias se acostaban muy temprano. Pero si ustedes ven, eso se ha ido acortando, acortando, acortando. Cada vez se acuestan más tarde y madrugan a trabajar al otro día y todo el mundo no logra, no logra el ciclo completo del sueño. Ahora hay una sustancia que promueve la vigilia o el estar despiertos y pues es el cortisol, que es esa sustancia que nosotros producimos en la mañana, que no es nuestro enemigo, que el cortisol tiene que aparecer en nuestro cuerpo porque si no usted no se pararía a hacer nada. Él es el que la activa en la mañana. Pero ¿qué pasa cuando usted produce, produce cortisol y no lo consume y sigue produciendo y sigue produciendo y sigue produciendo cortisol? Porque su cuerpo vive en amenaza constante, su cerebro vive en amenaza constante. Pues se intoxica de cortisol. Y algo más grave, nos convertimos en adictos a sentir el cortisol en nuestro cuerpo. Claro, obviamente de manera inconsciente. Y ahora sustancias como las que nos nombraba Germán, como la Coca-Cola, el exceso de cafeína, pues hacen que nuestro cuerpo no lea la necesidad de producir melatonina y no logremos el descanso, no logremos desconectarnos. Otra cosa que ha cambiado y que ha hecho que este ciclo biológico cambie en el ser humano es la música.
No sé si algunos de ustedes han escuchado y si no lo saben, los invito a que investiguen acerca de ese tema. Hace muchos años la música se grababa en unas frecuencias diferentes. Ahora, de unos años para acá, la industria musical cambió las frecuencias de la música y eso ha alterado al ser humano. La música clásica está grabada en una frecuencia diferente al reggaetón. No, Maritza, entonces me toca irme a vivir a otro planeta. No. O sea que usted no escucha a Karol G, sí, claro, yo me sé a Papacito. Ay, qué rico estás. Tararara. Claro, pero no me quedo dormida escuchando eso. ¿Qué escucha Maritza cuando va a dormir? Frecuencias. Frecuencias que llevan al cerebro a bajarle a la velocidad, a dejar la pensadera. Trabajo en el sobrepensar. Yo me acuesto muy temprano, yo termino esta clase y a dormir. Saqué el televisor de mi cuarto, pongo yo les he sugerido a la gente que quiere crear micro hábitos encaminados a un sueño reparador, deje su celular lejos de su cama y cómprese un reloj, porque ahora la excusa para coger el celular es, ay, ¿qué horas serán? Ay, voy a coger el celular. Ay, una hora. Y no miro la hora. Cómprese un reloj de pared para que vea la hora, o un radio reloj, o un reloj digital que le muestre la hora. Deje de coger el celular para ver qué horas son a las 2 de la mañana. Créame, investigue todo lo que quiera. Búsquese todos los estudios científicos que hay acerca de los efectos de las pantallas en el cerebro y cómo nos afecta el ciclo biológico. Entonces, cuide lo que escuche, cuide lo que ve y cuide lo que come. ¿Hasta qué horas come usted? Entre más usted use su máquina, menos le dura. ¿A qué horas es su última comida? 7 de la noche, nos dice Mirit. ¿Y Yo qué come? realmente pues llegué de trabajar y más o menos sobre esta hora tengo que cenar por temas de movilidad. Pues, si no me encuentro es en el transporte. Aquí en Entonces, Bogotá en el transporte. perfecto, Germán, y así nos pasa a muchos. Pero entonces, cuando tenemos que comer tan tarde, tenemos que cuidar qué comemos para que sea una comida ligera, fácil de digerir, que la digestión no se demore 3 ni 4 horas. Porque ¿cómo hace el cuerpo para pensar en que tiene que dormir y descansar si usted lo tiene ocupado haciendo la digestión? Es que miren que todo esto es nivel de conciencia. Claro, yo tengo que comer a las 10 de la noche, está bien. ¿Qué come? No, pues me como una libra de carne asada con... No, eso usted se va a demorar. ¿Cuánto se demora en digerir una carne? ¿Quién tiene un Google ahí que busque? ¿Cuánto se demora la digestión de una carne de res? Haga el favor, alguien ahí. Alguien que me haga el favor. Busquen en Google cuánto se demora en el ser humano la digestión de un pedazo de carne de res. Escriban, por favor, y me ayudan. Cuando la tengan, levantan la mano y me la leen. Gracias. Entonces, ¿qué como? ¿Hasta qué horas como y qué como? Entonces, miren que no son cosas del otro mundo, es simplemente conciencia. Darle al cuerpo, darle al cuerpo elementos para poder funcionar como debe funcionar. Entonces, ¿cuántas horas requiere usted dormir? ¿Con cuántas horas usted se siente bien? ¿Con 6? ¿Con 7? ¿Con 8? Mirit con 8, otros con 7, otros con 6. Entre 4 y 6 horas, 4 es muy poquito, mínimo 6, Jandra.
¿Por qué? Porque necesitamos recorrer todo el ciclo del sueño completo y entrar en sueño profundo. Yajandra creo que nos tiene la respuesta que pedí. Vamos a ver. Vamos a ver, creo que aquí ya. Buenas noches. Es que, Hola. ¿cómo están? La digestión de la carne se demora entre Que 4 y 6 horas. entre 4 y 6 horas en digerir. Ah, pensé que dormías como estaba justo preguntando las horas de Sí, sueño. sí. Gracias, No, no, Jandra. yo sí trato de dormir mínimo en las 8, pero me gusta tratar de que sean mínimo 9. Mínimo 9, perfecto, gracias. Entonces, A miren, usted. si un pedazo de carne, como nos comparte nuestra compañera, dura entre 4 y 6 horas en digerirse, ¿a qué hora su pobre cuerpo va a descansar si usted a las 11 de la noche se está comiendo un filetico de carne asada? ¿A qué horas termina la digestión si usted a las 10 se está apenas comiendo el pedazo de carne? Y si usted es de los que no mastica muy bien, pues peor. Maritza, pero usted no nos estaba era enseñando inteligencia emocional. Ahora resultó que no podemos comer de noche. Claro, pero hablamos de la irritabilidad, ¿cierto? Y de cómo la falta de sueño nos afecta la salud mental. No nos permite sentir bienestar. No nos permite tener una química cerebral sana. Marixa, ¿me escuchas? Yuja, ajá, Yulitza, dime. Tú sabes que hace muchos años atrás yo leí un libro de naturista Sí, y dice que la carne dura una semana para dirigirle en el cuerpo del ser humano. imagínese, Ujú. Una semana dura para dirigir, según el libro naturista que yo leí hace muchos años atrás. imagínate. Entonces, con este nivel de conciencia, ¿qué podemos hacer para resolver todo esto? Microhábitos. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que acostar como yo a las 9 de la noche, porque tal vez no todos pueden, porque tienen cosas que dejar listas para el día siguiente. Algunas personas tienen que dejar el almuerzo hecho. Pero miren, los invito a trabajar en la gestión del tiempo. Sí se puede ser organizado y diseñar nuestras actividades para poder dormir 7, 8 horas. Sí se puede. Yo Claro. crié a mi hijo que hoy día tiene 29 años, creo que es que va a cumplir mi pipe, 29 años. Yo también trabajaba, estudiaba de noche, también tenía que llevar almuerzo, también tenía que alistarle las cosas a él, dejar todo, lo mismo que muchos de ustedes han vivido. Y vivía en un corre-corre y en un estrés, y era una gorda de 130 kilos con unos 65 que yo mido. Que había al lado de mi cama una Coca-Cola litro y medio, 2 litros o 3 litros. Paquetes. Y coma, y coma. Y enferme, me dio una cosa de la otra, me tuvieron que operar de todo. No porque no tuviera tiempo, ni fue porque era mamá soltera, eso es mentira, eso son excusas de uno. Es por falta de nivel de conciencia, de cuidar este vehículo que es lo único que tenemos para lo que nos han dado para transitar en este plano terrestre. Nos falta conciencia, despertar la conciencia. Y ahí viene una de las herramientas básicas, el mindfulness. Estar presentes aquí y ahora, despiertos, observando. Observo qué como, observo todo lo que pasa a mi alrededor en el presente. Pero como la mayoría de las personas viven con la mente en futuro, en la preocupación. ¿Qué nos dice la palabra preocupación? Ocuparnos antes de que pase, ¿cierto?
Entonces, por estarse ocupando de algo que todavía no ha pasado y que muy probablemente no pase, deja de ocuparse por lo que le está pasando en este momento. ¿Dónde está su mente? En el futuro catastrófico. ¿Y eso lo deja dormir? Ya nos contó Germán que no. Y muy probablemente pues Germán nos compartió, pero muy probablemente algunos de los que están aquí podrían decir que les ha ocurrido lo mismo, que la preocupación no me deja dormir. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si me echan del trabajo? ¿Y qué tal si mi mujer se separa de mí? ¿Y qué tal si mañana no tengo con qué pagar esto? ¿Y qué tal si? Y resulta, y si echamos cuentas allá, devolvemos el cassette, como decimos, nos damos cuenta que muchos de esos qué tal si nunca ocurrieron. Dicen que el ser humano se preocupa por cosas que nunca van a ocurrir. ¿Qué nos dices al respecto, Germán? Voy a contar algo que me pasó en África. Aquí en Colombia nosotros tenemos normas de seguridad industrial. Sí. Ujú. Yo trabajé por una empresa que se llama Grupo Martínez Hermanos 1927 en un país que se llama Guinea Ecuatorial. Ujú, Cuando nosotros llegamos allí, pues, lógicamente, yo que he trabajado en empresas de logística, eh, tengo un conocimiento, digamos así, sea lo básico que me han enseñado en seguridad industrial. Y fue sorprendente ver cómo un operador de lo que llamamos montacarga aquí en Colombia, que ya le dicen carretilla, ujú. operaba a pie limpio, sin casco, sin monogafas, sin una ropa de seguridad industrial y lo hacía mucho mejor que cualquier persona con conocimiento. Eso me llevó a pensar algo y es que muchas veces la forma como nos hemos educado es infundiendo miedo. Una cosa es prevenir, o sea, espere, haga esta acción para que evite una situación, Sí, pero esa forma como nos educaron es, usted la, o sea, literal es como si le estuvieran diciendo a uno, usted lo va a hacer, usted lo va a cometer, usted se va a equivocar. Y me daba cuenta que, por ejemplo, para aprender a conducir un montacargas allá, ellos lo hacían simplemente mirando. Ni siquiera había un instructor, alguien calificado, como dice uno aquí en Colombia, vaya, tómese el curso y se lo dicta y se lo certifica. No, lo hacían mirando. Y de lo que yo estuve, que fueron 2 años allá, no vi un solo accidente laboral que yo pueda decir que ocurrió por imprudencia o por mala, digámoslo así, por desconocimiento de quien opera las máquinas. No lo vi. Entonces eso me da a pensar a mí como resultado que muchas veces la forma como nos han educado, como nos han enseñado, es a cometer el error de algo que realmente sí es peligroso. Y uno tiene mucho miedo de hacer muchas cosas por eso. gracias, Germán, por compartirnos de tu experiencia en ese sentido. Entonces, miren, acá nos dice Kelis, el 99% de las cosas que nos preocupan jamás ocurren, pero ¿dónde sí ocurren? En su mente. Y recuerden algo que yo ya les decía al inicio, para que su cerebro quede neutral y le cree todo lo que usted piensa, para él sí están ocurriendo. No ocurren en su entorno, pero ocurren aquí. Y se ponen en modo alerta y genera cortisol y usted no puede dormir, no puede comer, no puede nada, no puede vivir. Acaba con su salud mental. Dinos, Mirit. Bueno, yo le quiero contar una experiencia. Buenas noches. Hola. Eh, bueno, referente a, al tema que estamos bueno, tratando, yo llegué a ese punto de preocuparme por cosas que no estaba viendo y que solamente en mi cabeza era que estaba. Ya, mis hijas no viven aquí en Colombia. Entonces, lógicamente yo me acostaba pensando cómo están, mientras una tiene el mismo horario de aquí, la otra tiene 6 horas de diferencia, entonces yo andaba pendiente al celular, yo andaba pendiente a que si me sonaba el celular,
a que si me llegaba un mensaje, estaba era pensando era en ella, más que en la otra. Pero yo misma tomé control de esa emoción. Yo misma me fui como reforzando en esa parte porque sentía que me estaba desgastando emocionalmente, pensando en que ella le fuera a pasar algo malo por allá, que me sonara el celular. Ya estoy bastante controlada de esa parte. Estoy Y bastante controlada porque ya he ido tomando cursos, he ido tomando diplomados, he leído, ¿ya? Entonces me he reforzado yo misma con las ayudas, pues, de que he ido estudiando, con hago nueva cursos, hago información, otros. dándole a tu Sí, cerebro una información distinta. exactamente, Más, exactamente. mira qué importante eso que nos compartes, porque ¿qué quiere decir? Que estás más presente, que estás más atenta, más observando constantemente, bueno, pero ¿por qué? Y me pregunto, pero ¿por qué tendría que pasar eso que estoy pensando que va a pasar? ¿A raíz de dónde saqué yo eso? ¿Sí? Y yo misma me cuestiono. Y hay otra parte que de pronto no se está teniendo, o sí se está teniendo mucho en cuenta en los estudios, pero que el general de la población no lo está teniendo en cuenta, y es que durante este sueño reparador se consolida la información, es decir, pasa a memoria a largo plazo lo que usted ha aprendido. Esto que ustedes me están escuchando ahorita está en la memoria de trabajo a corto plazo. Para que se consolide, sucede durante el sueño. El aprendizaje se refuerza durante el sueño. ¿Por qué será que últimamente hay tantas personas con Alzheimer y con demencia? ¿Por qué será que ya las personas no tienen tan buena memoria como antes? No, Marisa, el Alzheimer existe desde hace, pero últimamente uno ve mucha, demasiada gente con Alzheimer. Y cada vez gente más joven. Entonces, mire, si usted quiere mejorar su memoria, su concentración, quiere realmente aprender, que se le quede la información grabada, duerma bien. Los que tienen la oportunidad de dormir la siesta en la tardecita, hágalo. Si usted puede hacerlo, si su trabajo se lo permite, hágalo. Yo duermo siestica casi todos los días. Yo todavía puedo dormir mi siestica casi todos los días. Entonces, esa es la invitación hoy y de cómo no solo inteligencia emocional no tiene que ver solamente con, ay, sí, yo sé que estoy triste, entonces transito la tristeza, abrazo la tristeza, reconozco la tristeza y todo. Claro, tiene que ver con eso, con reconocer, con llevarme bien con los demás, todo eso es verdad. Pero la regulación emocional tiene mucho que ver con que usted conozca y cuide su cuerpo. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos concluir, ¿no? Concluir. Entonces, la luz artificial evita que podamos producir melatonina de manera natural. El estrés y la ansiedad nos mantienen demasiado activos. Entonces, para bajarle al estrés, ¿qué hacemos? Meditar, respirar. ¿Recuerdan de la respiración que hablamos? Los que han estado leyendo el libro del cerebro y la inteligencia emocional, algo han podido ver ahí. Vean videos, los efectos de la meditación en el cerebro. Nazaret Castellanos, Marian Rojas Estapé, Mario Alonso Push y muchos más que hablan de los efectos de la meditación en el cerebro. Entonces, cuide su sueño como Marisa, uno. Hola, Mirit, bueno, dinos. yo el día viernes me voy para un seminario Ah, qué rico. de técnicas de respiración, de medium, todo eso, ¿ya? Porque a mí me gusta
estar en todas estas actividades. Me voy Claro. todo el día para eso. Supongo que voy a salir rejuvenecida, pues. Y lo más importante es que traigas ese conocimiento y te apropies de él y comiences a habituarte a meditar. O sea, a hacerlo de manera habitual y natural. Que ya meditar sea algo de nuestro día a día, con técnicas sencillas. No necesariamente usted tiene que hacer 1 hora de yoga al día. No necesariamente. ¿Qué nos dices, Germán? Bueno, más adelante, si tú me lo permites, yo sé que hoy y bien coordinado con el tiempo, si se da la oportunidad, pues yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de meditar en diferentes formas. Una es el mindfulness, otra pues es la parte cuántica, otras son, digamos, ya de nivel energético, de diferentes cosas. Lo que sí les puedo decir es que una de las cosas que ayuda mucho la meditación es a relajar nuestro cerebro y hay una palabra que en este momento no me acuerdo exactamente y es como transformar, ayuda a transformar el cerebro y a cambiar muchas cosas. Realmente la meditación es la forma más consciente de tener la mente en calma. Y lo que tú decías, le ayuda a uno a estar, en mi caso, en el presente, en el ahora. Lo que tú dices ocurre mucho. Me ocurre ahorita otra vez porque estoy trabajando como auditor, que es una parte muy pesada, eh, que comienza uno a tratar como el pensamiento de volver a eso de pensar en catástrofes, cosas que nunca han ocurrido. Y ahí es donde ocurre, bueno, ocurre no, realizo lo que tú dices y es preguntarme, ¿De dónde a qué preguntar eso? de dónde salí con él. ¿De dónde algo con esto? No, eso no va a pasar. Y comienzo a darme razones para que la emoción salga. Gracias, Germán. Gracias. Entonces, miren cómo sí tenemos herramientas sencillas, como hacer pausas. Los invito, por favor, a que implementen las pausas en su día a día. Miren, 2 o 3 minutos que usted deje de hacer lo que está haciendo, le aseguro que el mundo no se va a acabar. Deténgase cuando usted sienta que necesita un alto. Váyase para el baño, respire 1, 2, 3 minuticos y eso le puede cambiar el día a usted y a su cerebro. Si usted tiene la oportunidad de un paisaje natural, párese frente a ese paisaje y observe la naturaleza. Ojalá haya un pajarito, una mariposa, una florecita. Observe y lleve la atención a su respiración. Inhale y exhale. Y eso es un gran paso para que usted comience a meditar. Ahora, miren lo que les comentaba de los silencios. Hace muchos años se hizo un experimento que era una tortura para el ser humano y era encerrarlo en un cuarto en silencio absoluto, porque no nos han educado para el silencio, pero el silencio es muy beneficioso para nosotros. Y muchas de las personas que usan la oración a veces hacen sus silencios, ¿no? Mientras oran con la divinidad, se comunican con la divinidad, cierran los ojos y se quedan en silencio, como mentalmente comunicándose con la divinidad, ¿no? Así como mentalmente, ¿no? Que es diferente a la oración cuando usted habla, ¿no? El rezo, al bla, 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 sin hablar en silencio, que usted siente que usted es parte de la divinidad y que usted está comunicado con ella como debe ser, en silencio, en su aposento, dentro. Entonces, miren cómo
Todos estos elementos son sencillos. Voy a poner en el grupo como un regalo para ustedes de esta semana unas frecuencias como base de algunas otras que ustedes pueden escuchar, unas frecuencias que les van a ayudar a los que no puedan dormir. Se las voy a regalar, las voy a poner en el grupo. Son binaurales, razón por la cual deben ser usadas con audífonos, porque están diseñadas de tal manera que por un oído escuchan una, por otra, y el cerebro arma una tercera. Entonces se requieren por eso los audífonos. Se las voy a poner en el grupo, unas frecuencias para eso del sueño. Adicional, pueden entrar a internet, investigar más acerca del ciclo, identifique su ciclo, cuál es la hora en la que usted está más activo, cuál es la hora en la que ya baja un poco su actividad. Todas estas cosas, por favor, váyanlas implementando. ¿Qué nos gusta? Que estas clases no se queden ahí en las notas que se toman como una charla más a las que algún día asistí. Ay, sí, a mí sí me han dicho sí, yo sí sabía que tal cosa. Mañana, haga pausas, respire, comience a poner a paso a mejorar, paso a paso. Póngase la tarea de ser todos los días un poquitico mejor, un poquitico, de un pequeño paso y verá cómo en unos meses ha mejorado muchísimo. Esa es nuestra invitación. Recuerden que los que desean adquirir el certificado después de haber hecho el diplomado, nos avisan, nos escriben en el grupo para nosotros poder inscribirlos para que tengan su certificado al final. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta clase hoy, por su activa participación que me permite construir conocimiento y llevarme más información, más conocimiento cada vez. Gracias. Recuerden que son bendecidos con toda bendición. Nos encontramos el próximo martes. Mirit, que disfrutes tu encuentro el viernes. ¿Me piensas? Bueno, Chao, gracias. feliz noche. Chao. Chao a Feliz noche. todos. Feliz noche. Gracias. Hasta luego, gracias.